Hermanos, muy buenas noches. Un saludo a todos ustedes. Tengo 7 de la noche con 2 minutos y bueno, hoy voy a continuar con el tema que había empezado hace unos días referente a los cánones de Dort, el segundo punto de la doctrina que tiene que ver con la muerte de Cristo y la redención humana a través de ello. Es un tema muy importante. Nos quedamos en los primeros 4 artículos. Hoy voy a terminar los siguientes 5 porque son 9 artículos en la segunda parte. Entonces son artículos 5, 6, 7, 8 y 9. Y de esta forma vamos a terminar lo que es el segundo punto principal de la doctrina de los cánones de Dort. ¿Ok? Ahora, para el que no sabe, tal vez primera vez, y dice que son los cánones de Dort. Bueno, los cánones de Dort prácticamente consiste en declaraciones de doctrina adoptada por el gran sínodo de Dort, que se reunieron en la ciudad de Dordrecht desde 1618 a 1619. ¿Ok? Fue un sínodo nacional, pero sin embargo participaron como 26 delegados de 8 países eh, de doctrina reformada. Entonces, prácticamente viene a ser una respuesta a las acusaciones y doctrina de los seguidores de Jacobo Arminio, de ahí viene la palabra arminiano, en donde prácticamente ellos criticaron las doctrinas de la Reforma. Entonces, como respuesta a eso, se reúnen en la ciudad de Dort, 1618 a 1619, eh, teólogos dando respuesta a estas acusaciones o críticas y se resumen en 5 puntos. Estamos estudiando el segundo punto, que tiene que ver con, aquí está, ahora les digo, la muerte de Cristo y su redención a través de ello. Son de este segundo punto 9 artículos. La vez pasada hablamos artículos del 1 al 4, ahora vamos a terminar artículos del 5 al 9. Entonces nos reunimos, me acompañan en una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que lo que vamos a estudiar sea de ayuda y beneficio para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces eh, vamos a empezar y aquí tengo, a ver, vamos a ver. Vamos a empezar con el artículo 5 entonces, de este segundo punto, porque ya habíamos hablado los artículos 1 al 4. Artículo número 5 tiene que ver con el mandato de proclamar el Evangelio a todos. Además, es la promesa del Evangelio que todo aquel que crea en Cristo crucificado no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta promesa, junto con el mandato de arrepentirse y creer, debe ser anunciada y declarada sin diferenciación ni discriminación a todas las naciones y pueblos a quienes Dios en su beneplácito envía el Evangelio. ¿Ok? Así que aquí voy a poner, ahí está, para todo el mandato de proclamar el Evangelio a todos. Además, es la promesa del Evangelio de que todo aquel que cree en Cristo crucificado no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esta es la promesa eh, junto con el mandato de arrepentirse y creer, debe ser anunciada y declarada sin diferenciación ni discriminación a todas las naciones, pueblos, a quienes Dios en su beneplácito envía el Evangelio. Ahora, si se dan cuenta, dice que es un mandato.
O sea, no es una sugerencia. Proclamar el Evangelio es un mandato. ¿Ok? Es un mandato que hay que cumplir. Muy importante eso. O sea, no es una opción. No es que si yo quiero lo hago, si siento para hacerlo y si no siento no lo hago. No, es un mandato de proclamar el Evangelio. Ahora, si bien es cierto, Dios puso a pastores, maestros y evangelistas a predicar el Evangelio en las iglesias, es un mandato también para cada cristiano individual. Quiere decir que usted está también en el llamado de compartir el Evangelio. No tiene que estar parado en un púlpito o ser un ministro para proclamar. Claro, la diferencia está en que los ministros, los pastores, tienen un llamado específicamente, pero la comunidad de creyentes pueden compartir el Evangelio, hablar de Cristo. En este caso, como dice aquí, la promesa que todo aquel que crea en Cristo crucificado no se pierda sino tenga la vida eterna. Ese es el mandato. O sea, no hay que... Muchas personas piensan, bueno, pero ¿qué voy a hablar? Bueno, no tiene que hablar una hora. Ok, puede platicar si las personas le hacen preguntas. Pero el mensaje es básico. Es un mensaje no complicado. Porque habla de la muerte de Jesucristo. Creer en Él, ¿no? Y también de su resurrección. Y que todo aquel que cree en Él no se pierda, como dice Juan, sino tenga la vida eterna. Eso no es complicado. Muchas veces no le lleva ni más de 5 minutos. Entonces se comparte. Y dice, si alguien le dice, por ejemplo, bueno, ¿y qué tengo que hacer para creer? ¿No más creer? Bueno, dice aquí, también hay una promesa con mandato que es arrepentirse de los pecados y creer. Arrepentirse de los pecados y creer. Vuelvo a repetir, arrepentirse de los pecados y creer. Dos cosas importantes. Y eso es algo que ya prácticamente es algo que uno sabe. Si a usted le pregunta, usted que viene un vecino, le dice, a ver, vecina o vecino, usted tiene 25 años de ser evangélica, que va a la iglesia aquí a la vuelta. ¿Cuáles son las dos condiciones para creer? Mucha gente no sabe, evangélicos no saben. 30 años de evangelio, de estar sentados, escuchando a su pastor, no saben. Bueno, son dos cosas principales solamente, arrepentirse y creer. Eso. Así. Vuelvo a repetir, arrepentirse y creer. Mandato, arrepentirse y creer. Entonces, ese es el llamado apostólico, arrepentirse y creer, ¿no? Y debe ser anunciada, declarada, sin discriminación. O sea, no sé, ¿qué significa eso? O sea, no se puede decir, bueno, a este le predico, pero a este no. O a este sí, o al otro no. No se puede hacer. Es el evangelio para todos. Por eso el evangelio es universal. ¿Ok? Es universal. Es para todos. Es universal, sin diferenciación ni discriminación a los pueblos y naciones. Ahora, interesante porque muchas veces se dice, bueno, esto es para los pueblos solamente, o no para las personas. Bueno, ¿qué constituye un pueblo? Constituye personas. Las personas constituyen un pueblo. Si no hay personas, no hay pueblo. Obviamente. Los animales no es un pueblo. ¿Ok? Las personas componemos un pueblo, una nación. Una nación está hecha de gente, de personas. Si no hay personas, no hay nación, porque ¿qué naciones qué va a ser? No van a ser los árboles. O sea, entonces cuando se habla de naciones y pueblos, se habla a toda la gente. A quienes Dios en su beneplácito envía el Evangelio. ¿Me entiendes? Entonces cuando uno va a un país, por ejemplo, cuando dice predica el Evangelio a ese pueblo, bueno, el pueblo son gente. Entonces se empieza con las personas que están cercanas y luego se va expandiendo. Y es lo que hacía Pablo. Cuando viajaba, él iba de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio de esa forma organizada. ¿Ok? Entonces ya sabemos, es muy importante que se sepa eso. Vamos al artículo número 6,
¿Qué dice el artículo número 6? Bueno, aquí lo voy a poner también. A ver, artículo número 6. La incredulidad es una responsabilidad humana. Sin embargo, dice que muchos de los que han sido llamados por el Evangelio no se arrepienten o creen en Cristo, pero se pierden en incredulidad. No es porque el sacrificio de Cristo que se ofrece en la cruz es deficiente o insuficiente, pero porque ellos mismos tienen la culpa. Vamos a poner aquí. Este es un tema muy importante. Ok, vamos a poner. Dice aquí, la incredulidad, una responsabilidad humana. Sin embargo, dice que muchos de los que han sido llamados por el Evangelio no se arrepienten ni crean en Cristo, sino que perezcan en la incredulidad. No es porque el sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz sea deficiente o insuficiente, sino porque ellos mismos tienen la culpa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si bien es cierto, Dios predestina quiénes van a ser salvos, aquellos que rechazan el Evangelio es por su propia incredulidad. ¿Ok? Y no es porque el sacrificio de Cristo no es suficiente para salvarlos. El sacrificio de Cristo es suficiente, es perfecto, cumple las demandas de Dios. Los animales cabríos, cuando uno sacrificaba un cordero, una oveja, un toro, la sangre de ellos no limpiaba el pecado, nunca satisfizo la justicia de Dios. Lo hacía en una forma simbólica, proyectándose a la muerte de Cristo, porque es el sacrificio de Cristo el único que puede hacerlo. Por eso que ellos tenían que sacrificar diariamente, ¿no? Por los pecados del pueblo. Otra cosa muy importante, el que no cree es porque tienen la culpa de no creer. No es que Dios no les dio, diríamos, la fe en ese sentido, de que tú sí, tú no. Aunque parezca una contradicción porque Dios elige a quien da la fe en el momento de creer, el que no cree es por su propia incredulidad. Ahora, este es un tema muy importante porque confunde a algunos. Hay un texto, aquí tengo la Biblia, está en el libro de Efesios. Si tienes su Biblia, tengo aquí la Biblia de las Américas. Voy a leerlo. Efesios, el capítulo 2. Aquí está. A ver, vamos a ver. Ok, aquí está. Dice, mire, él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Fíjese, cuando estaban muertos en delitos y pecados, Jesús nos dio la vida. Dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo. O sea, como zombies espirituales. ¿Ustedes han visto la película Los Zombies? Ellos caminan, ¿no? Son zombies, pero caminan. Hasta comen. ¿Han visto? Pero son zombies. Prácticamente son muertos en vida, que caminan. Bueno, espiritualmente el hombre está muerto en delitos y pecados, claro, sin Cristo. Es como un zombie espiritual. ¿Ok? Dice, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, la filosofía eran guiados no por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu de este mundo. Ahora, ese espíritu de este mundo gobierna hoy en día en la gente que no conoce a Jesús, en las naciones, en los pueblos de usted. Eso está en Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica. ¿Cómo se refleja en eso? Bueno, en los gobiernos, las personas que son anárquicas, que rechazan toda autoridad, inclusive humana, y rechazan a Dios. El espíritu, dice aquí, de este mundo, de la potestad del aire, opera en la mente de aquellos que destrozan la sociedad,
que destrozan todo orden social que Dios exige, que no respetan las autoridades, que destruyen una nación. El Evangelio no destruye nación, lo que destruye son aquellos que siguen a la potestad del aire y que se revela en ideologías como el humanismo, evolucionismo, anarquismo, comunismo, marxismo y un montón de ismos que van en contra de la palabra de Dios. Dice el espíritu que opera o trabaja en los hijos de desobediencia. Por eso que es imposible, y créame, yo quiero que ustedes lo marquen con esto. Es imposible que en una nación donde la mayoría está en rebelión con Dios haya paz y justicia. Nunca, absolutamente nunca, va a haber paz y justicia. Es más, si uno quiere ser presidente y tiene bases bíblicas, nunca va a ser presidente. Porque la gran mayoría de las personas quieren a un impío, quieren a uno que sea un blasfemo a la ley de Dios. Y eso lo vemos en todas partes del mundo. Latinoamérica está lleno de gente inútil, mediocre, que no sirve absolutamente para nada. No digo un poco. No, no sirve para nada, ni siquiera un poco. Por eso que mantienen a todo Latinoamérica en una miseria moral hundida y sin ser negativo, créame, yo creo que no veo esperanza en Latinoamérica. Así, no hay esperanza porque todos los gobernantes son buenos para nada. Eso es. Lamentablemente, el pueblo sufre, pero el pueblo sufre porque los elige. Sí, ellos eligen poner a un sinvergüenza y mediocre que los va a esclavizar para toda su vida. Así es, así fue y así será. Así que no hay que ser adivino para saber eso. Esa gente es gobernada por el espíritu de este mundo. Dice, en los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, escuche, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, eso no es culpa de Dios, es la naturaleza humana caída. A eso se está refiriendo este número 2 de, ¿dónde está? Aquí está, de la incredulidad. La gente no cree y se va a condenar. El sacrificio de Cristo puede salvarlos si creen en ello. Pero al no creer, porque son incrédulos, el prefijo in significa no, entonces están condenados. Artículo número 7. Ahora, esto es también como consecuencia esto viene a ser el antetipo del número 6 y vamos a leerlo. Aquí está. Artículo 7. Fe es un don de Dios. Pero todos los que creen genuinamente son librados y salvados por la muerte de Cristo de sus pecados y de la destrucción reciben este favor únicamente de la gracia de Dios que Dios no le debe a nadie, dada a ellos en Cristo desde la eternidad. Aquí voy a poner también, este es el artículo 7. Ahora, esto también es muy importante. La fe es un don de Dios. O sea, el hombre incrédulo no puede decir, bueno, déjeme creer cuando yo quiero creer, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo ahora no puedo creer. Estoy ocupado, tengo otros planes. Eso es para la gente que ya está vieja, que no tienen nada que gozar en la vida. La religión es para ellos. Pero yo tengo mucho que gozar. Oiga, hay muchos lugares que ir y bueno, ¿para qué voy a ser religioso, aburrido? No, 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 no. Ya voy a creer a su debido tiempo. Bueno, el problema está en que no hay debido tiempo. Nunca va a venir ese debido tiempo.
porque no depende del hombre. El don de Dios, la fe, es un don de Dios. Don es un regalo, ¿no? Digamos, no sé, por ejemplo, aquí tengo esto. Esto viene a ser como una lámpara que va a cuando uno lleva una, las llaves en la oscuridad y prende. ¿Ve? Prende. Es como un cohete espacial. Y en la oscuridad esto prende. Esto es un regalo. Digamos que quiero hacerle un regalo a alguien. Se lo doy. Un regalo. La fe es un regalo de Dios, ¿no? Todos los que creen genuinamente, porque Dios les da la fe, son librados, salvados por la muerte de Cristo, de sus pecados y de la destrucción. Reciben este favor, o sea, este don, únicamente de la gracia de Dios. O sea, cuando dice la gracia de Dios, se refiere a que no merecen este regalo. Pero por la gracia de Dios, Dios les da el don. ¿Ok? Y esto es dado a ellos en Cristo desde la eternidad. Ahora, bien interesante de la eternidad, porque fíjese lo que dice en el mismo libro de Efesios, eh, en versículo 4, capítulo 1, 4, Efesios dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces estamos viendo que la elección es antes de la fundación del mundo, o sea, antes que nazcamos, Dios ya nos eligió. Eso está en Efesios 1, 4, lo pueden subrayar. Mire, lo voy a subrayar. O sea, a veces subrayo lo mismo que subrayé, lo subrayo un montón de veces. Sí, es la verdad. Pero eso lo hago para eh, ilustración. ¿Ok? ¿Qué más? Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo en Cristo. ¿Ok? Vamos al artículo 7, al artículo 8. El artículo 8 es un poco más amplio, pero vamos avanzando así. Espero que esto se entienda. Aquí está. A ver, vamos a ver. Artículo 8. La eficacia salvadora de la muerte de Cristo. Porque fue el plan enteramente libre, ¿no? y, y la voluntad de gracia y la intención de Dios, el Padre, que la eficacia vivificadora y salvadora de la muerte costosa de su Hijo se manifestara en todos los elegidos, para que Dios les concediera la fe que justifica solamente y por lo tanto conducirlos sin falta a la salvación. Dice, en otras palabras, fue la voluntad de Dios que Cristo, a través de la sangre de la cruz, por la cual confirmó el nuevo pacto, redimiera efectivamente de todo pueblo, tribu, nación y lengua a todos aquellos y solo aquellos que fueron elegidos desde la eternidad para salvación, y dado a Él por el Padre, que Cristo les conceda la fe, que, como los demás dones salvíficos del Espíritu Santo, les adquirió con su muerte. También fue la voluntad de Dios que Cristo los limpiara con su sangre de todos sus pecados, tanto originales como actuales, ya sea que hayan sido cometidos antes o después de su llegada a la fe, que los conserve fielmente hasta el fin, y que finalmente se los presentaría a sí mismos, un pueblo glorioso, sin mancha ni arruga. Esto lo voy a poner aquí. Aquí está la eficacia salvadora de la muerte de Cristo, porque fue el plan enteramente libre y la voluntad e intención muy misericordiosa
de Dios Padre que la eficacia vivificadora y salvadora de la costosa muerte de su Hijo se manifestara en todos los elegidos. Recuerde, en todos los elegidos. O sea, la salvación no es para todos, sino en los elegidos. La pregunta es, ¿quiénes son los elegidos? Solo Dios sabe. Entonces, como solamente Dios sabe, uno entonces debe compartir el Evangelio. Dice así, porque para ellos murió Cristo, para que Dios los concediera la fe que justifica solamente y por lo tanto conducirlos sin falta a la salvación. O sea, los elegidos, los elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, siempre van a ser salvos. O sea, no hay nadie que diga, yo fui elegido, pero no me salvaron. O sea, no existe eso. El que es elegido es para salvación. Y así es. Dice, en otras palabras, fue la voluntad de Dios que Cristo, a través de la sangre de la cruz, por lo cual confirmó el nuevo pacto. Cuando alguien le dice, ¿cuándo se confirma el nuevo pacto? Cuando Cristo derrama su sangre en la cruz. Ese es el inicio del nuevo pacto. Porque todo pacto empieza con derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no existe un pacto. Eso es así. Tiene que haber derramamiento de sangre para confirmar el pacto. ¿Ok? Y eso se confirmó, ¿no?, en la muerte de Cristo, cuando derrama su sangre en la cruz. Dice así, tanto con su sangre limpia los pecados originales como actuales, ya sea que hayan sido cometidos antes o después de su llegada a la fe, y que los conserve, preserve fielmente hasta el fin. Y que finalmente se los presentaría a sí mismos un pueblo glorioso sin mancha ni arruga. Bueno, ese es un tema muy importante de por sí, el artículo número 8. Muy importante. ¿Ok? Es la eficacia o eficaz muerte de Cristo, la eficaz muerte salvadora de Cristo, de los elegidos. Dios elige, ¿no? Eso está claramente cuando leemos Juan 17. Yo quiero leer Juan 17 para que se den cuenta a qué se está refiriendo esto. Y tengo aquí, justamente aquí, tengo Juan 17, es el Evangelio. Estoy leyendo aquí de la Biblia. No estoy usando el internet ahora, aunque tengo acceso, pero quiero leer como en los viejos tiempos, con Biblia en mano, ¿no? Juan capítulo 17, con Biblia en mano, como en los viejos tiempos. Dice así, estas cosas habló Jesús, ¿no? Escuchen bien. Alzando los ojos le dijo, Padre, la hora ha llegado, dice Jesús. ¿Ok? Eso tienen que tener en cuenta. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Fíjese. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. 2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. Eso es increíble. Dios le dio autoridad al Hijo sobre todo ser humano. ¿Entiende esto lo que significa, hermano? Aquí tengo el marcador. Tiene que marcarlo, hermano. ¿De veras? Tiene que marcarlo. Para que dé vida eterna a los que tú le has dado. Eso subráyalo. No hay ningún ser humano que tenga vida eterna aparte de la elección que Dios ha hecho. O sea, nadie puede decir, bueno, yo no fui elegido por Dios, pero tengo vida eterna. No existe eso. No existe. O nadie puede decir, bueno, yo fui a Jesús aunque el Padre no me eligió. No existe eso.
Absolutamente eso no existe. Todo aquel que es o viene a la fe en Jesús es porque el Padre lo eligió. Ahora, muchos dirán, pero ¿de verdad? Claro, hay fe falsa y fe verdadera. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Él creyó en Jesús. Él se bautizó. Él fue discípulo. Pero era una fe falsa. Ahora, alguien podría decir, pero ¿cómo es posible que era fe falsa? Pero si creyó en Jesús, o sea que, bueno, esa es una buena pregunta. El hecho es que Simón el Mago es el gran ejemplo de aquellos que dicen creer, pero que no son. Ese está el ejemplo, léalo, Simón el Mago. Se bautizó. Y la Biblia manda, no sugiere, manda, es un mandato el bautismo después de creer en Dios. ¿Ok? Dice además, eh, aquí, que Jesús dio vida eterna a todos los que el Padre le dio, a nadie más. Se dan cuenta que la salvación, aunque se ofrece, solamente aquellos que el Padre elige son salvos. Aquí dice, Jesús les dio vida eterna a los que el Padre decidió. Grábeselo en su cabeza, subráyalo. 3. Y esta es la vida eterna. Aquí está, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿De quién está hablando? O sea, uno debe conocer a Dios y a Jesucristo. Pero Jesús dice, nadie va al Padre sino por mí. O sea, eso es el Evangelio, es lo que dice Jesús. Dice, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. O sea, obediencia activa de Jesús. Él obedeció hasta el fin todo lo que el Padre le dijo. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. O sea, la preexistencia de Jesús. Subrayalo también. ¿Sí? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, otra cosa muy importante. Jesús no manifestó el nombre de Dios a todos. ¿Sabía usted eso? A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Aquí tengo un grupo de marcadores. Aquí está. Jesús está diciendo esto. Yo manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Supongamos que este es el universo, el mundo. Dios elige dos. Jesús solamente dio a conocer el nombre de Dios a ellos, pero no al grupo. ¿Por qué? Porque ellos son los que Dios escogió. Jesús le da vida eterna y Jesús les da a conocer el nombre de Dios solamente a los que el Padre eligió, nadie más. ¿Entiende lo que está diciendo Jesús? Está ahí, por eso. Juan 17. Ahí lo dice. Vamos a leer, porque muchos no creen a la Biblia. Yo no sé por qué se llaman evangélicos si no creen lo que la Biblia dice. Vamos a lo que la Biblia dice. Dice, he manifestado tu nombre, este es el mundo, a los hombres, a ellos que del mundo me diste. Estos eran tuyos y me los diste, se los dio Jesús, y han guardado tu palabra. El resto no. A ellos no los eligió y por lo tanto no tienen vida eterna y tampoco conocen a Dios. Solamente a los que Dios le dio a Jesús, a ellos les dio vida eterna y ellos conocen el nombre. ¿Entiende? Español de España, claro. Quiero ser claro en esto, porque este es un tema muy importante. Porque muchos, inclusive, a pesar que leen esto, siguen con lo mismo. No, es que murió por todos, que por aquí. Oiga, pero si aquí, y lo voy a volver a leer otra vez. Sí, lo voy a volver a leer. He manifestado tu nombre, nombre de Dios. Escuche bien, lea su Biblia. En este momento lea cada palabra. A los hombres. ¿A quiénes? Que del mundo, o sea, el grupo,
me diste. O sea, hay un grupo de hombres del mundo que solamente Dios elige. A ellos Jesús les manifiesta su nombre. Dice, ese nombre se los dio a Jesús. Jesús los agarra, ¿no? Aquí los tengo. Y han guardado tu palabra. 7. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. ¿Ves? Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. O sea, es el Padre que elige quiénes van a tener vida eterna. Así que esa idea de que no, yo voy a creer más adelante, cuando esté listo, dice, ¿no? Hay personas que me dicen, no, ahorita no estoy listo, dice, yo no sé de qué está listo. Está muerto el hombre ya está listo desde que nace. Está muerto, es un zombie espiritual. Y todavía dice, oh, cuando esté listo. ¿Qué más? Dice, porque yo les he dado las palabras que me diste. Oh, otra cosa. Jesús no habló de su propia cuenta. El Padre le dijo a Jesús, Jesús, sí, papá, vas a hablar esto. Ni más, ni menos. O sea, Padre, tengo que exclusivamente esto. Sí, sí, tú vas a ir a la tierra, no vas a decir nada de tu mente, ni vas a quitar nada. Exactamente como yo te digo, ese es el mensaje que tienes que predicar. Nada más y nada menos. Y dice, yo les he dado la palabra que me diste y la recibieron. Entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. O sea, los elegidos. ¿Eh? Yo ruego por ellos, por los que el Padre, versículo 9. Otra vez, marcador, hermano. Por favor, marcador. Versículo 9. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los elegidos. No ruego por el mundo. Eso me gusta a mí. Aquí está otra vez el ejemplo. Este es el mundo. Esta es toda la población. Jesús dice, yo ruego por ellos, por los que el Padre le dio. Supongamos que el Padre le da esto. Por ellos solamente ruego, dice Jesús. Por el resto, yo no ruego por el resto. Solamente por ellos. Yo no ruego por el resto. Solamente por ellos. Dice versículo 9. Sino por lo que tú me has dado, Padre. Porque son tuyos. Qué lindo. El Padre le dice, hijo, sí, Padre, aquí está, toma, recibe. Oh, gracias, Padre. ¿Ellos quiénes son? Son los que yo elegí para que tú les des vida eterna. Son los que yo elegí para que tú ruegues por ellos y me conozcan. Ok, y el resto, los que están aquí, ¿qué pasa? No, ellos no, yo no elegí a ellos. O sea que yo no puedo regar, no, tú ruegas por los que te di. Ok, Padre, entendido. Solamente por él, sí, por nadie más vas a rogar. Por los que yo te di, por ellos ruega. El resto, ni te preocupes. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué más dice? Todo lo que es mío, dice Jesús, o sea, ellos, es tuyo, Padre. O sea, si ellos son míos, pues es tuyo. Y todo lo tuyo, mío. He sido glorificado en ellos. ¿En quién? ¿En el mundo? No, en los escogidos. Así que eso es lo que está hablando aquí. ¿Ok? Y el último, artículo 9, el cumplimiento del plan de Dios. Vamos a ver aquí. Espero que me estén entendiendo. ¿Ok? Artículo 9, el cumplimiento del plan de Dios. Este plan que surge del amor eterno de Dios por los elegidos. Aquí está, Juan 17. Desde el principio del mundo. Efesios, ¿no? Está allí en Efesios. Desde el principio del mundo hasta el presente se ha realizado poderosamente y se realizará también al futuro, tratando en vano de prevalecer contra él las puertas del infierno. O sea que, bueno, las puertas del infierno es una forma figurativa, porque el infierno no tiene puertas, ¿ok? No crean que por ahí hay, usted sabe, evangélicos que dicen que tienen sueños, que llegaron al infierno, ¿sí? Y que vieron una puerta negra, muy negra la puerta, dice que el infierno. Yo no sé cómo pueden decir, esto me causa, dice que las puertas del infierno son negras. Así que hermano,
no pinte su puerta de color negro. Porque si pasa un evangélico pentecostal va a decir las puertas del infierno. Lamentablemente hay gente que desvaría mentalmente. ¿Ok? Dice, esta es una forma figurativa. Como resultado, los elegidos son reunidos en uno. Los elegidos, nadie más. Todos en su propio tiempo, o sea, a través de las edades de los elegidos. Siempre hay una iglesia de creyentes fundada en la sangre de Cristo, o sea, por lo que Él murió por ellos. Una iglesia que ama firmemente, adora persistentemente y aquí y en toda la eternidad lo alaba como su Salvador, quien dio su vida por ella en la cruz, como un esposo por su esposa. Y aquí está, ya lo puse ahí. Algo muy importante que se tiene que entender aquí es que el cumplimiento del plan de Dios no se interrumpe para nada. Se ha realizado poderosamente y se realizará en el futuro, o sea, trayendo a los elegidos. Dice, tratando en vano, claro, va a haber pruebas. Satanás, que está vencido, no tiene poder, sinceramente. No lo tiene. Hay mucha gente en el mundo evangélico pentecostal que le dan a Satanás un poder que no tiene. Es la verdad, ¿no? Todos los días atando, desatando. Te ato, le dicen al pobre Satanás. Te ato y reato y te sigo atando. Yo no sé cuántas ataduras le han hecho al pobre. Y el pobre no tiene poder. Sí. No, ya no tiene poder. De que, no, pero me van a hacer esto y por aquí que... Oiga, no, eso es solamente en la mente de personas que no conocen la escritura o son supersticiosas. Pero Satanás no tiene poder, en realidad. Así que no crea esos mitos. El único que tiene poder es Jesucristo. Dice, anda todo el tiempo pendiente de las supuestas manifestaciones. Exacto. O sea, oiga, ¿saben qué? Los verdaderos enemigos son los que roban. ¿Okay? El que se mete a su casa, le roba la refrigeradora y cosas así. Pero el enemigo, si bien es cierto, existe una ente espiritual, ya está vencido. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él muere por los elegidos. ¿Ok? No por todos. Eso que se quede bien claro. Él muere por los elegidos. El elegido es aquel que Dios lo preserva hasta el fin. Jesús dice, los que tú me diste, ¿no?, son tuyos. Y dice más adelante aquí, yo les he dado tu palabra y el mundo los odió porque no son del mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Aquí está, otra vez. El amigo. Versículo, dice aquí, ¿dónde está? 15. La oración de Jesús. Padre, ¿me dices que ruegue por los elegidos? Sí. Te ruego algo, Padre. Sí, dime, hijo, dime, ¿qué estás rogando por ellos? Que los guardes del maligno. Ahí está. O sea, Jesús mismo pide protección para sus elegidos. Fíjese, no para el resto. De tal manera que si la gente, usted conoce gente incrédula, que blasfema el nombre de Dios, gente miserable espiritualmente, porque no tienen la gracia de Dios. Bueno, obviamente porque Jesús no está rogando por ellos. O sea, no podemos nosotros decir, podemos orar por tal persona. Oiga, pero si esa persona es un blasfemo. ¿Me entiende? O sea, usted puede orar, pero Dios no va a escuchar. Porque Jesús ruega solo, escuche bien, amigo evangélico, pentecostal, o católico romano también. Jesús ruega por los elegidos. ¿Para qué? Para preservarlos, protegerlos del maligno.
O sea que si el maligno viene, no le va a hacer daño al creyente en Cristo. No, en serio. En serio. ¿Ustedes han visto un perro chihuahua? ¿No? Son chiquititos. Hay unos tan chiquitos que inclusive entran aquí, tal vez exagero, pero son chiquititos. Usted puede hacer Google y va a ver, chiquitos. Pero cuando ladran son muy bulliciosos, hacen una bulla. Créame, tengo un vecino aquí, ¿se acuerdan el perrito que cuando predico ladra? Chihuahua. Pero es bullicioso. Su ladrido se escucha hasta blogs, porque tienen un ladrido muy agudo. Pero cuando usted le ve, son tan chiquitos, digo, este no mata ni a una cucaracha. En serio. Pero molesta, porque cuando ladra, ¡ah! ¿No? O sea, ya molesta, porque así ladra. Pero no matan una mosca. Bueno, Satanás al creyente es así, bullicioso, pero no nos hace absolutamente nada. En serio, no lo hace. Porque Jesús ruega por nosotros para protegernos del maligno. ¿Entiende? Eso es. ¿Qué más dice aquí? Dice, como resultado los elegidos son reunidos en uno, todos en su propio tiempo y siempre hay una iglesia creyente. O sea, hasta que venga Jesús, los elegidos van a ser reunidos en una sola iglesia. ¿Me entiende? Eso es así. El resto no. Ahora, alguien pregunta, ¿pero por qué Jesús, Dios, no quiso salvar el resto? Bueno, Él es soberano. Él elige de la gran multitud de humanos a un grupo, se los da a Jesús, Jesús muere por ellos, Jesús les da vida eterna, Jesús les hace conocer al Padre y Jesús le ruega al Padre que los proteja del maligno. Así que uno puede estar tranquilo, tranquilito usted. Que si alguien viene y le dice, oye, pero que Satanás te está buscando para comerte. No, no te va a comer Satanás. No, en serio. A los elegidos no se los come. Tal vez será como el perro chihuahua de aquí mi vecino, que ladra. Guau, 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 pero nada más, de ahí no pasa. Porque una vez que venga a uno viniendo, se van corriendo. Así es. De ahí no pasa. Así que, confiando en Jesucristo, confiando en Dios, que el plan del cumplimiento de Dios se cumple y se cumplirá. Ahora, para terminar, quiero terminar, hay un texto aquí en Daniel, y quiero leerlo, está aquí en Daniel, está en el capítulo 2, Daniel, me parece que es el capítulo 4, vamos a ver, Daniel 4, creación, su reino, a ver, ¿dónde está? Aquí está, dice, está en el capítulo 12, porque es casi similar la narrativa, por eso que está el capítulo 2, a ver, ok, aquí está, dice, capítulo 2 de Daniel, sea el nombre de Dios bendito, versículo 20, por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios, conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él. Ahora, bien interesante, porque aquí está dando que Dios dice, Él es el que revela lo profundo, conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora en Él. O sea, no hay nada en esta vida, ni en la vida espiritual, que Dios no conoce. Mucha gente dice, no, pero Dios es un Dios de amor, ¿cómo va a estar en las tinieblas? Oiga, Él es Dios. Él es el propietario de toda la casa. Un ejemplo para que se den cuenta. En una casa, obviamente, si no se limpia, se ensucia, se llena de polvo, hasta entre animales raros ahí. Pero es una casa.
El dueño de la casa limpia toda la casa, pero tal vez deja un lugar que no limpió. El dueño de la casa entra a la parte de la casa donde está sucio. Pero el hecho de que entre a la parte de la casa que está sucio no quiere decir que él viva allí en la suciedad, o sea que le gusta la suciedad. Simplemente que tiene que limpiar. Es así la creación. El hecho que Dios conoce lo que hay en las tinieblas no implica que Él es un Dios de tinieblas, pero es su creación. Él tiene poder. Y como es un Dios que tiene poder, Él protege a sus hijos de las tinieblas. Y uno puede dormir en paz, uno puede dormir tranquilo, pero hay gente que no tiene esa protección. Y es la verdad, no tiene esa protección. A ellos el perrito chihuahua, que es Satanás, les da miedo y se ponen a correr. Es más, ni siquiera es Pitbull, Satanás, es el perrito chihuahua. Pero cuando escuchan el ladrido del chihuahua, salen corriendo, porque dicen, me va a comer. El creyente no tiene miedo, está protegido, ¿no? Como una, no sé, tal vez como una reja de fierro. Sí, esa protección nos da Dios en Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Y creemos en tus promesas, tal como Jesús habló. Él ruega para que nos protejas del maligno, del mal. Y en Cristo, como dice Pablo también, somos más que vencedores. Y gracias por tu plan de las edades. Gracias porque tenemos la salvación en Cristo, que es un don de Dios, es un don tuyo. Y así, Señor, que descansemos ahora el sueño reparador y que mañana sea un día mejor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.